Listo, ahí estamos probando el volumen, todo. Hay una buena cantidad de gente, fantástico. Bueno, con todos, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos con mi querido amigo Humberto, que hizo el texto que acompaña toda esta exposición. Les agradezco una vez más y bueno, vamos a empezar a escuchar todo lo que tiene que decir, que es súper interesante y ya les digo, no lo merezco. Así que aquí estoy. Buenos días, gracias por venir. Esta exposición, sí, como bien dice Cristian, amerita muchas cosas. Primero, para mí es una satisfacción hablar con los autores y poder después reunirme con ellos y trabajar. Y tengo un proceso de trabajo con Cristian de algunos años ya. Vamos a ver ciertos paradigmas del maestro Guayasamín, y este es un paradigma del muralismo. Él se involucró mucho en las vanguardias del siglo XX. Hay dos movimientos, se conoce también como el modernismo. Y hay las vanguardias que están divididas entre guerras. Estas son de las primeras, y se llamó el muralismo, y es una vanguardia muy latinoamericana, con un corpus de autores desde México. Autores como Rivera, como Siqueiros, como Orozco, y el maestro se relacionó incluso en taller con ellos. Y aquí tienes un poco los conceptos. Es interesante ver la obra y hacer una sincronía en el tiempo. Cuando hablamos de sincronía es cerrar un tiempo, cronos, tiempo, sí, en el tiempo del maestro. Y es el tiempo de las revueltas. Entonces tú ves acá los obreros, ves un obrero con su ropa de obrero, con el sombrero pilauín, y en poco te da coordenadas. Y te dice, este no puede ser un obrero mexicano o un obrero del Cono Sur, es un obrero de los Andes, equinoccial. Entonces ves la obra un poco inflada, ancha, hay mucho expresionismo en esta parte muralista, ¿sí? La negación de la pupila, porque es un ser humano que no ve sino hacia adentro, es introspectivo. Entonces hay ciertos rasgos del sociologismo de Osvaldo Guayasamín, pero que son conducentes al psicologismo de los personajes. Y eso van a encontrar en muchos de estos autores. Esta es una de las obras que se replica, ha escogido Cristian. Vamos dirigiéndonos acá para poder ver El Toro y el Cóndor, que es otra de las obras que Cristian trabaja. Aquí yo quiero ser enfático en algo, no es una versión. Cuando se habla de arte versionado, es el propio autor el que versiona su obra. Es decir, el propio Osvaldo Guayasamín hace una madre con un hijo y empieza a hacer versiones de eso. Hay una interpretación cuando otro autor toma. Por ejemplo, y eso es lo que hace Cristian mucho en la anterior exposición que se llamó Diacronismos, Cristian cogía obras de arte absoluto. Cuando hablamos de arte absoluto es cuando yo te digo cierra los ojos y ve el Guernica de Picasso y lo vas a ver. No tendrás exactamente la composición, pero es una obra tan absoluta como la Mona Lisa que está en tu cabeza. Y por extensión hay autores que también son absolutos. Yo te digo cierra los ojos y mira Andy Warhol. Y por ahí se te viene una, otra, pero es difícil que me diga quién es Andy Warhol. Es arte absoluto y eso logras cuando un artista convencionaliza su obra. Llega a ser tan convencional la obra que llega a convertirse en un modelo. Se llega al cielo y entonces el pueblo, que es la masa, toma ese concepto y lo reduce a una especie de leitmotiv. Y eso es Guayasamín. Entonces, eso ocurre con los diacronismos que trabaja Cristian. Aquí tienes una obra principal del maestro que tiene una concepción diferente a la que teníamos por allá. Esta obra, si bien no está en las coordenadas del tiempo del maestro, porque es una obra de conquista, la temática te habla del toro y del cóndor, y te está hablando de una guerra cultural. Tienes los dos, la cultura ibérica que viene e irrumpe en América y el animal carroñero que trata de también buscar su espacio y dejar ahí, ¿no? Que esto es mi espacio, mis coordenadas, lo mío. Ese es el tema. Cuando ustedes ven allá muralismo, acá ven otro tipo de modernismo y ves el cubismo. ¿En qué consiste el cubismo? Tú tienes un formato bidimensional, son 2 dimensiones, pero estás retratando figuras que son tridimensionales. Somos seres humanos y tenemos 3 dimensiones. Al llevarnos al mundo del bidimensionalismo, tienes que escorzar la figura. Y escorzar la figura es tratar de manejar una perspectiva que es engañosa. Entonces el cubismo te pone el rostro de frente, te pone el rostro de perfil, te pone el rostro hacia arriba en el mismo plano. El que se mueve es el plano. Cuando yo estoy trabajando, yo soy el pintor, a ustedes los veo acá y escorzo las figuras. Entonces, está modelando. El cubismo es al revés. El pintor se coloca del otro lado y el objeto se empieza a mover. Este es el cubismo analítico que el maestro lo replica en esta obra. Aquí Cristian Mera no habla de los temas de Guayasamín. Cristian Mera habla del lenguaje de Guayasamín. Osvaldo Guayasamín, para acercarse a estos temas, Humberto Montero puede acercarse a estos temas. Y yo puedo hacer un cóndor, y claro, será un circulito, un rectángulo y una cosa espantosa. Pero me puedo acercar al tema. Es decir, el tema está abierto. ¿Cómo te acercas al tema?
Osvaldo Guayasamín se acerca con expresionismo, ¿sí?, con muralismo, con cubismo analítico y resuelve la figura. Y ese es el lenguaje de Guayasamín, un concepto y una expresión con un orden estético. Cristian Mera reduce ese lenguaje, absorbe, hace una abducción, es como un platillo volador que llega a la Fundación Guayasamín y hace una abducción de la obra del maestro Guayasamín. No le interesa hablar de estas confrontaciones sociales, sino del lenguaje. Por lo tanto, la obra de él es un metalenguaje, un lenguaje que habla de otro lenguaje. Vienen acá los cuadros de Osvaldo Guayasamín a posar para Cristian Mera. Entonces él termina haciendo un retrato del cuadro, no está hablando de estos conflictos. Evidentemente existen los conflictos en las obras de Mera, eso es irreductorio, va a existir, pero empieza a hablar de un lenguaje y cómo se aproxima. Y Cristian Mera no se aproxima a través del cubismo, ni del muralismo, ¿sí?, ni del expresionismo. Eso también está en las obras. Se aproxima con otro lenguaje expresivo y con otro esteticismo, y es lo que vamos un poco a también seguir analizando. Y digo, seguimos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al lado de Cristian para ir resolviendo la tesis de Guayasamín vista por Cristian Mera. Sería por acá, Cristian, que tengo las dos obras para que puedas ubicar. Evidentemente ves la obra. Y en la presentación, yo no sé si algunos de ustedes tuvieron el día de la presentación, pero yo citaba la dialéctica del arte. Este es un autor contemporáneo. Entonces tiene otro tipo de principios para acercarse a su esteticismo. Es un autor muy performático. Es decir, la obra no es del lienzo, sino todo el trabajo que él estuvo acá. Hablemos de un lapso de un año involucrado en el ambiente de Osvaldo Guayasamín. Quizás socializado cuando tenía muchas visitas, pero muchas veces solo. En un ambiente del maestro, trabajando con las espátulas del maestro, con el material del maestro, con ciertos soportes propios del maestro. Entonces imagínense lo que eso significa para un artista. Trabajar donde el paradigma estudió, donde él estuvo ahí, donde estudió la forma, la figura para él venir. Es una universidad, un doctorado el que él termina siendo él el alumno único de un autor privilegiado. Este es un Guayasamín que no es un Guayasamín. Por eso puede llegar a convertirse en un Osvaldo Guayasamín, que si no fuera un Guayasamín que no es, ¿cómo puede llegar a ser un Guayasamín? Y este juego de palabras no es un galimatías, es hegeliano. Hegel te dice, en ese concepto de la dialéctica, la vida que está en este polo es muerte que no es. Por eso puede llegar a ser muerte. Que si no fuera muerte que no es, ¿cómo puede llegar a ser vida? Y esa crítica hegeliana te dice, hay dos puntos siempre contrapuestos. Y el ser humano se acerca en el devenir de su existencia desde un punto y se ve del otro lado. Y ese punto siempre ha sido conflictivo en la filosofía. En algún momento, en el mundo de lo bizantino, y quizás de la Edad Media, era el espejo, el otro punto. Entonces, la tesis que te formula Osvaldo Guayasamín con su obra, para Cristian Mera es la antítesis. Entonces, en este sentido, estas dos obras son Guayasamines que no son, evidentemente, pero tampoco son esos Guayasamines que puedes encontrar en otras partes, que están tan concebidos y tan convencionalizados que vas a un sitio de arte popular como la Plaza de los Ponchos en Otavalo y vas a encontrar hasta ruanas que tienen la obra de Guayasamín. Acá el sentido es diferente. Hay un esteticismo que te dice, hay algo detrás de todo esto. Y si Cristian Mera no está hablando del choque cultural, de la irrupción española en el mundo de América precolombina, ni está hablando de los levantamientos mariateguistas de los años 40, 50, 60, en general, no hablando como el mariateguismo como un paradigma que inclusive puede ser a posteriori más condensado, está hablando de Guayasamín. Evidentemente es Guayasamín, pero hay algo más. El sociologismo de Osvaldo Guayasamín se reduce a psicologismo de Cristian Mera. Y la tesis de Osvaldo Guayasamín, esa tesis de ser un hombre que reivindica al nativo de acá, se reduce a la antítesis de la obra de Mera. Entonces tú evidentemente ves esta obra de Mera y ves un tercer ojo por acá y ves una serie de opacidades y dices, caramba, sí, hay muralismo, hay expresionismo, hay algo de cubismo, pero realmente no es lo que está haciendo él. Hay algo más, hay un valor estético más. Y entonces empiezas a ver cómo las imágenes se traslapan, cómo hay reversibilidad en imágenes y ves un sentido muy fotográfico. La imagen para Cristian Mera es extremadamente fotográfica y las composiciones que te da el lenguaje fotográfico, montajes fotográficos, reversibilidad de imágenes, es como trabajar en un Photoshop de lienzo y a partir de eso generar capas. Es decir, el espacio histórico-sociológico de Osvaldo Guayasamín llevado a un cuadro, el pintor de espacios, él le reduce al tiempo. Mera pinta el tiempo, no pinta el espacio. Este es el psicologismo de Mera.
Y cuando tú te confrontas con esto, te estás confrontando con el estadio del espejo. Miremos numper speculum enigmate tum facie autem ad faciem. Es un texto de Corintios y que te dice, todas las cosas las vemos a través de un espejo, pero en algún momento estaremos cara a cara. Y te deja esa elipsis, Corintios, ¿no? Las cartas de este genio de San Pablo. Y esa elipsis es, en algún momento me veré cara a cara con Dios, y ahí sabré quién soy. Ese es un poco el sentido del espejo. Y el estilo del espejo, vamos un poco moviéndonos para acá, es el que se va plegando en la obra de Cristian Mera. Esta obra tú la ves y evidentemente el objeto es reconocible como una silla. Y los que son ecuatorianos ven un corpus precolombino y ven la silla de Manta, la silla manteña. Eso es evidente. Pero es una serendipia. Es decir, salió, brotó, nunca la buscó. Él parte de un cuadro, ustedes ya vieron los dos cuadros de acá. ¿De qué cuadro parte él? Él parte de 3 cuadros, rostros femeninos. Y esos 3 rostros femeninos, que ustedes lo pueden ver acá, estos 3 rostros están acá. Y tú dices, ¿en serio? ¿Por qué? Porque Cristian no habla del concepto ni de la... ¿Tú puedes seguir aquí como modelo? Ay, mostrando. Súper chévere. Entonces tú regresas a ver esto y él empieza a manipular la obra casi con ese sentido del lenguaje fotográfico. Por eso te digo, el lenguaje fotográfico está por sobre el expresionismo, el cubismo que subyacen estas obras. Y entonces llega esto, por serendipia, llegó la silla manteña. Cuando yo vi esta obra, el cuerpo decía, caramba, o sea, creo que conocí algo de Guayasamín, no recuerdo una silla, sino la del volumen, que está, volumen escultórico que tienes ahí abajo. Entonces ustedes pueden entrar a la red de Cristian y ver un poco esas motivaciones. Aquí está también para que le pregunten de dónde sacaste. Y entonces, por serendipia brota. El autor no buscó, sino que fue una consecuencia. Ese es el espejo. Es decir, tú ves esta obra y los que tienen cultura visual, inclusive quizás tengan algo de experiencia de diván, puedan decir, ay no, mi doctor me sacó unas 10 de estas imágenes, y al principio vi es un murciélago, doctor, y a la cuarta ya estaba hasta llorando porque veía ese capítulo con mi madre que nunca llegué a resolver. En serio, es el test de Rorschach. Rorschach era un psicólogo alemán, un personaje muy interesante, Rorschach. Y él hace una tesis alrededor de las imágenes. Él te hace una imagen, Rorschach, y dobla la página. Entonces la otra parte se multiplica y generas este equilibrio de la obra, que es básicamente lo que tenemos acá. Esa composición Rorschach. Yo he hablado con Cristian y Cristian no le interesa Rorschach, no va por eso. Él le interesa el hurgar internamente. Es como que la autoría de Cristian, la contemporaneidad de Cristian es de tener un espejo, que él está viendo y todo es a través del espejo, la sentencia de Corintios. Y esto es Cristian. Entonces en un principio tú ves y dices, uy, Cristian, uy, it's hot, esto es hardcore. Pero te vas viendo un poco más y te das cuenta que estás viéndote a ti mismo. Y vas viendo en profundidad y encuentras otras simetrías y otra fuerza en la obra, otra intervención en el espacio atmosférico del cuadro. Y es esto, es el psicologismo de Cristian Mera. Cuando una persona tiene esas necesidades creativas tan profundas, le brota. Es decir, ves a Guayasamín en esta obra, pero ves cómo se mueve, porque es el tiempo lo principal en la aproximación de Cristian. ¿Se dan cuenta que no son versiones? No son versiones. Es decir, el psicologismo de Mera es irrenunciable. Y ahí estamos en ese diacronismo. Es antitético. La tesis es, conforma una idea. Yo soy Osvaldo Guayasamín. Yo soy un hombre que viene de las entrañas de los Andes. Carajo, soy un indio. Sobre eso hago mi obra. Y mi obra reivindica al pueblo. Y tanto así que el pueblo me reconoce y me lleva al poncho, a la ruana. Está en el mercado artesanal. Mera no dice nada de eso. Mera dice, yo soy un hombre 60 años después, en este momento tan psicológico, con tantas imágenes, pero para mí es un paradigma tan fuerte, Osvaldo Guayasamín. Como profesor de universidad les puedo decir esto. Los alumnos tienen a Guayasamín como el más grande, porque es la realidad. Y por eso Guayasamín tiene el 50% de gente que le ama y 50% de gente que le odia, porque le ven a través de una lupa social. Pero a través de una lupa artística no hay ni amor ni odio, simplemente es valoración. Mera lo que propone es el psicologismo en sus obras. Que tú puedas reconocer tu propia irrupción, tu propia tormenta, tu propia explosión. Las manos de Guayasamín tienen expresión. Las manos de Mera mantienen expresión, pero se mueven. Están irrumpiendo, están moviéndose. Como se mueve la red, como signo de tiempo. Y quiero que vean el sentido más gregario de la obra de Cristian Mera en el sentido de hacer 3 tiempos, de seguir a 2 autores y convertir en una obra de 3 autores, que es esta principal obra. Digamos que no conoce sobre el concepto de la piedad, pero la piedad es un tema.
Si yo propongo a alumnos, a personas del arte que me hagan una piedad, saben que tienen que representar al Cristo muerto en los brazos de su madre. Tú tienes aquí estos elementos, pero aquí hay un diacronismo de 3 tiempos, que empieza en el 400 con Enguerrand Cuartón, la obra que tienes acá. Este es un autor del 400, pero que se descubre y le valoran en el siglo XX. Es un autor como tantos, inclusive muchos que hoy serán anónimos, porque inclusive esta obra, los estudiosos en un 80% definen que es de Cuartón, pero hay un 20% que dice, no creo que es de Cuartón, es el de un autor español de Silos. Sí, de estos monjes que estaban en Silos, de esos gregorianos, puede ser que haya hecho él, quizás un tallerismo dentro de Silos, pero esta es la obra. Y cuando se descubre esta obra, Osvaldo Guayasamín tiene la oportunidad de estar en el Louvre de París, donde se exhibe esta obra, y ve la obra. Y realmente se entusiasma de la obra. Porque la obra te presenta un paradigma muy propio de Guayasamín, el expresionismo. Cristo tiene en la mano derecha un expresionismo total, que te lleva la mirada a eso. Aquí tienes la de Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín, perdón, esta es la tesis. Es decir, lo que estamos viendo acá, Guayasamín es tesis y Cristian es antítesis, aquí Cuartón es tesis. Y Guayasamín es antítesis. Quita la divinidad de los personajes, le quita al hombre real y a la ciudad de Jerusalén, que eran los conectores de, estamos en un mundo real. Quita Guayasamín eso porque les hace reales a los 3. Les hace de carne y hueso, les hace reales, no les hace divinos. Y fíjese en los rostros, mantiene el hieratismo, pero ya hay esa configuración un tanto analítica en el rostro que te permite un dolor. Le quita el subligaculum a Cristo, el perisonium, y le descubre los genitales y le hace un verdadero cadáver humano, un cadáver de Auschwitz, un cadáver de la Puna, un cadáver del mundo. Entonces es la antítesis. Entonces te das cuenta que mantiene eso y el cielo es un fuego anubarrado. ¿Cuándo has visto un cielo rojo anubarrado? El aguacero cuando se desata, ¿qué va a botarte? Va a ser un agua incandescente. Es el mismísimo infierno. Él coge el tiempo de Cuartón, coge el tiempo de Guayasamín, la tesis de Cuartón, la antítesis de Guayasamín, y les une para llegar a la síntesis de Mera. Y entonces devuelve el elemento triangular. En el elemento de Guayasamín, la construcción piramidal se hace ortogonal, se hace una cuadratura. Cristian devuelve el triángulo. Le deja como un hombre verdadero, pero le quita el rostro. Entonces también le hace un cuerpo mutilado y le da una suerte de divinidad. Una divinidad, ya ni siquiera lo que hablábamos allá, es una divinidad de infierno, un ángel caído, que representa a todos. Entonces tiene el expresionismo del uno, tiene esa visceralidad de Osvaldo Guayasamín, pero recupera el simbolismo de la muerte. Y tú conoces que ese hombre hasta en Halloween salen, pues, ¿no? Triángulo de negro, hoz en la mano y dulces, o ¿cómo es? El cielo anubarrado ya se desató y empieza a botar chispas. Un fuego brutal. Y eso es Mera. Eso es lo que vivimos hoy por hoy. Y entonces esta obra se hace tan elevada, porque tú ves allá los procesos estéticos de Mera que refractan la figura, que te dan un sentido de gestáltica de la forma, que te manejan Rorschach en algunas, composición de opacidades, y acá reduce a una simbología y termina siendo el epítome de la obra. ¿Cómo representar a Osvaldo Guayasamín sin ser Osvaldo Guayasamín? El pan de oro que en Guayasamín no existe, él toma de Cuartón. Esos son los 3 paradigmas. En el arte, la psicología ayudó mucho. El psicoanálisis de Freud ayudó mucho a que el arte deje de ser subjetivo en cuanto a su interpretación. Entonces la analítica del arte se profesionalizó. Cuando vos ves una crítica que te habla al nivel del autor y empieza a poetizar, y empieza a decir la madre y el hijo, y Dios mío, es que esto es sublime, no aporta. Pero cuando tú empiezas a ver los signos de tu tiempo, y en este caso la fotografía que lo puedes lograr en un celular, sales de esa exposición y dices, a ver, voy a hacerles una foto al estilo Mera. El arte es un reflejo de tu sociedad y hay espejos que te dan un reflejo muy interior, íntimo, como el de Cristian Mera. Un aplauso para Cristian, por favor.